estamos acá en nuestro programa Otras Voces, siendo las 11:35. Como lo prometimos, tenemos acá en línea a nuestro primer entrevistado del programa. Él es Luis Sarranz, es periodista, es licenciado en Comunicación por la Universidad General de San Martín, es magíster en Comunicación y Derechos Humanos, tiene un currículum impresionante. Docente titular del Seminario de Acciones Comunicacionales en la Lucha de los Derechos Humanos, Universidad Nacional de Lanús, profesor adjunto en la Cátedra de Comunicación, Deportes y Derechos Humanos en la Universidad de La Plata. Él fue coordinador de prensa de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, es director de la carrera de Comunicación Social en el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. Y es autor de este libro que tenemos acá, que se llama No nos han vencido, a 45 años del golpe, bueno, es un libro que se publicó el año pasado justamente a los 45 años del golpe militar. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Macarena. Muchas gracias a ustedes por esta convocatoria. No, gracias a vos. La verdad que es muy, muy importante que estés acá con nosotros dándonos tu testimonio, bueno, y por todo este trabajo que venís haciendo junto a las madres y bueno, en esta lucha que sigue vigente por la memoria, la verdad y la justicia. Luis, antes que nada, ¿qué te lleva a vos dentro de lo que es la comunicación y el periodismo? ¿Qué te lleva a dedicarte a esto, a los derechos humanos, a acercarte a las madres de Plaza de Mayo, todo lo que ha sido tu actividad? La verdad que es una temática que siempre me interesó desde chico, que me interpeló, digamos, por todo lo que vivió nuestro país respecto al genocidio. Así que, bueno, desde muy joven empecé a participar en diversas marchas, convocatorias y movilizaciones de organismos de derechos humanos, y después tuve el privilegio y el honor de poder trabajar junto a las madres durante 12 años, desde el 2007 hasta el 2018, y en este recorrido, bueno, ahí por supuesto fui conociendo mucho más de cerca no solo a ellas, sino también su lucha, su organización, la lucha de sus hijos. Y entonces, una vez que me recibí de periodista y de licenciado en Comunicación, decidí, digamos, estudiar también, profundizar esas temáticas con una maestría en Comunicación y Derechos Humanos, como para también tener herramientas teóricas para trabajar estas cuestiones que son muy dolorosas y que a la vez nuestro país ha construido a partir del accionar justamente de las madres, sobre todo, un paradigma en la lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos. Bien, bien. Has escrito un libro sobre los viajes de las madres, ¿no? Una recopilación, ¿no? de los viajes de las madres de Plaza de Mayo también, aparte de este libro. Sí, ese fue un trabajo colectivo que a mí me tocó coordinar, pero que llevamos adelante varios compañeros y compañeras, porque las madres tienen absolutamente todo guardado desde el primer viaje que hicieron. El primer viaje fue en el año 78, un viaje que fueron a Estados Unidos, y desde Estados Unidos viajaron a Roma con la intención de que las recibiera el Papa, cosa que no ocurrió en esa oportunidad, pero desde aquel viaje fueron guardando siempre todo. Claro, y cuando digo todo, me refiero a desde la servilleta en el bar donde tuvieron una reunión, a las documentaciones de las invitaciones, las actividades que realizaron, las minutas que escribían ellas luego de cada viaje. Todo eso estaba en carpetas, guardado, todo hecho por ellas. Entonces las madres nos pidieron que los recopiláramos, entonces hicimos primero la tarea de escanear esa documentación, y después de leerla, sistematizarla y escribirla en modo de crónica, narrando cada uno de esos viajes. Y bueno, terminó siendo 2 tomos por la cantidad de volumen. Nosotros recopilamos los primeros 20 años de viajes, es decir, desde aquel del 78 hasta el año 97, y fueron 2 tomos que en total suman más de 1000 páginas, con cada uno de los viajes que hicieron las madres desde entonces, contando diversas cuestiones, porque además fuimos entrevistándolas a las madres que todavía estaban vivas, sí. acerca de los viajes. Entonces tienen muchas anécdotas, son muchas muy graciosas, porque las madres tienen ese espíritu de combinar la lucha, ese aspecto tan trágico y personal que les tocó atravesar, con la dimensión colectiva y la alegría de la reivindicación de sus hijos. Claro, la verdad que es un gran trabajo, y este libro también, el que tenemos acá, Nos han vencido. ¿Este libro lo escribiste en pandemia, puede ser? ¿Fue algo que surgió durante...? ¿Qué te hizo escribir este libro?
Sí, surgió en pandemia, justamente a principio de la pandemia, digamos, en el momento de que estábamos más guardados todavía. Caí, digamos, una noche, vieron que en la pandemia un poco las noches se extendían un poco y a veces uno se desvelaba, y pensando, ahí caí en la cuenta que en marzo del año pasado no íbamos a poder marchar, digamos. El 2020 el 20 de marzo empezó la cuarentena, así que era muy reciente, pero cuando caigo en la dimensión que se iban a cumplir 45 años del golpe cívico-militar y que no íbamos a tener otra vez la posibilidad de marchar, empecé a pensar, bueno, qué aporte pequeño del lugar de uno muy humilde podía hacer a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces se me ocurrió pedirle un texto a gente que para mí es como mis referentes, la gente que siempre recurro para cuando uno quiere profundizar sobre determinados temas y que además son militantes que ponen el cuerpo en todas esas temáticas. Entonces armé como una lista de buena fe de aquellas personas que me interesaría leer respecto de las consecuencias del genocidio en la Argentina, y me empecé a contactar, a pedirles a cada uno y a cada una un texto, contarles las propuestas, y bueno, se fueron interesando, fueron acercando sus materiales, y yo me sentía como muy privilegiado de poder leer esos textos todavía que no estaban editados. Y después de reunir todos los textos, de hacer la edición, empecé a buscar editorial, y allí la gente de Marea Editorial se interesó muchísimo por el texto. Estábamos muy apremiados por el tiempo, porque ya estábamos en febrero del año pasado y el libro tenía que salir para marzo, así que rápidamente, con muchísimo compromiso, se pudo editar y salió finalmente el año pasado, en torno a esta fecha tan significativa, que ahora por suerte tuvimos la posibilidad de recordarla en las calles, ¿no? Como corresponde. Bien, la verdad, para los oyentes que no conocen el libro lo que hace en estos testimonios, por ejemplo, de Bede Bonafini, de Zaffaroni, de Gilles Calvo, de Víctor Hugo Morales, de Andrés Asiain, lo que hacen es, de alguna manera, explicar cómo todavía hay cuestiones de ese golpe militar que nos afecta, el golpe cívico-militar, que nos afectan, que todavía aún hoy tenemos resabios de eso, ¿no? Que todavía tenemos que seguir luchando, digamos. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo, Víctor Hugo Morales habla del tema de la concentración mediática. Zaffaroni de cómo por ahí estas cuestiones siguen arraigadas en la justicia, lo que nos falta todavía. A raíz de eso, ¿vos cómo ves hoy en día la lucha por los derechos humanos? Y ¿qué es hoy en día? ¿Qué significa hoy en día luchar por los derechos humanos? Bueno, esa es una pregunta siempre vigente, digamos, porque la lucha por los derechos humanos se actualiza día a día, digamos, claro. Respecto de lo que tiene que ver con el genocidio. Bueno, muchas veces no se dimensionan en el fragor de lo cotidiano, y que además vivimos en un país que todo el tiempo está produciendo distintas situaciones noticiosas, digamos, pero Argentina es el único país en el mundo que logró enjuiciar en juicios comunes, ordinarios, a los perpetradores del genocidio. Eso no ha ocurrido en la región, por supuesto, ni en ningún otro lugar donde ha habido un proceso genocida como en Argentina, ¿no? Y me parece por un lado importante esta caracterización de denominarlo genocidio. Digamos, la definición de genocidio implica la destrucción total o parcial de un grupo del país, digamos, un grupo nacional, para modificar totalmente la estructura social del país. Y en esto la dictadura lo dijo hasta en el nombre, ¿no? Su nombre era Proceso de Reorganización Nacional, es decir, asumían de alguna manera esas características. Y una de las improntas de la definición del genocidio es que no termina el día que termina la dictadura, el día que se celebran elecciones, sino que sus consecuencias perduran en el tiempo. Claro. Una de las características del genocidio es su negación. Ningún genocidio, cuando está ocurriendo, dice estamos haciendo un genocidio. Y es que justamente una de las características es negar esa maquinaria del horror. Un genocidio implica construir una maquinaria estatal del horror. Si pensamos, por ejemplo, en el nazismo, si pensamos en la propia dictadura, digamos, no es que, aunque aparecen esos cuerpos todo el tiempo en la calle y se mata, digamos, a
a viva voz, digamos, ¿no? Sino que se establece una maquinaria. En el caso del nazismo, las cámaras de gas; en el caso argentino, los campos de concentración, ¿no? Se hace de manera oculta y se niega. Por eso, cuando se niega en la actualidad la profundidad del genocidio, el número de desaparecidos, se está realizando una operación que forma parte del genocidio, ¿no? Se está actualizando en tiempo presente el genocidio, pues se está negando de la misma manera que se negó mientras estaba ocurriendo. ¿Crees que existe ahora como un recrudecimiento o una vuelta de estas teorías negacionistas por parte de la irrupción de ciertos sectores políticos que toman esto como bandera? Sí, me parece, bueno, eso es algo que ocurre no solo en Argentina, sino que en muchos otros países. En algunos países está castigado, en países donde el genocidio tuvo la dimensión que tuvo, como por ejemplo Alemania, está castigado. Claro. El discurso oculta, y eso fortalece en ese tejido subterráneo que sigan existiendo, ¿no? Lo importante y lo trascendente no es que se mencionen, sino que aniden, ¿no? Pero sí hay una idea cada vez más instalada, sobre todo en los medios de comunicación y en los sectores reaccionarios, que intentan relativizar el número de desaparecidos, como que tuvieran que ser los organismos quienes tuvieran que dar cuenta de eso y no los perpetradores, que fueron quienes llevaron adelante esta situación tan cruenta. Y bueno, entonces recrudecen esas cuestiones. Pero además me parece que hay otras operaciones discursivas y mediáticas que son igual de peligrosas. Por ejemplo, una que aparece comúnmente y que tenemos naturalizada, que a mí me parece que es la operación más exitosa que deja el genocidio como legado, que es la idea del consenso, ¿no? Todo el tiempo estamos escuchando consenso, como si todas las medidas tuvieran que tener un consenso de toda la sociedad, algo que es impensable, digamos, ¿no? Entre la vaca y el carnicero no hay consenso posible. Entonces no puede haber consenso entre quienes sufren políticas de hambre y quienes se benefician con las políticas de hambre. Entonces no hay posibilidad de que haya un acuerdo de armonía. Tal cual. Entonces me parece que es importante, a 46 años del golpe ahora, trabajar, militar de alguna manera discursivamente, desde nuestro lugar de comunicadores, por la idea del disenso, ¿no? Y no del disenso como una ruptura, sino como una construcción también, la posibilidad de que aniden otros discursos y que eso no sea marginado ni atacado políticamente y discursivamente. Claro, más que nada pienso en esto que decís con respecto a, bueno, a esta, no decir división, pero estas diferencias que hay, por ejemplo, dentro del Frente de Todos, que es el Frente Gobernante, ¿no? Y digo, ¿no? Es un tema a resolver porque siempre también, yo coincido con lo que decís, siempre en un punto hay que elegir, no se puede quedar bien con Clarín y con el campo, hablando de la oligarquía del campo y la gente que tiene que comer. Me parece que en un punto tenés que decidir ahí, no definir. Claro, que hay ciertas situaciones que no se pueden pedir permiso, ¿no? Digamos, por más que, por supuesto, quien las deba tomar se encuentra en una encrucijada porque nadie quiere de por sí, digamos, generarse cuestiones en contra, pero hay situaciones que si uno las pide de buena manera no implica que la respuesta va a ser de igual modo, ¿no? Entonces, cuando uno afecta intereses y para, digamos, redistribuir en términos sociales el ingreso que genera la sociedad, hay que afectar intereses, digamos, ¿no? Entonces ahí también me parece que es importante, como todo el tiempo se está mencionando que hay que combatir a la pobreza, y yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario, ¿no? Lo que hay que combatir es la riqueza, porque es la riqueza de unos la que genera la pobreza de otros, ¿no? Entonces, me parece que también hay que animarse en ese sentido, pero bueno, uno de los delegados en una sociedad atravesada por la desaparición de 30.000 personas, el exilio, presos políticos, digamos, una situación que genera continuidades en el tiempo, bueno, por supuesto estas cosas aparecen con... digamos, si no apareciesen significa que el genocidio no hubiese sido lo profundo que fue. Entonces por eso aparecen estos discursos 46 años después. Claro, sí. Vos sos muy cercano a Eve, ¿no? ¿Cómo Yo trabajé muchos años, ahora bueno, no trabajo más, pero sí trabajé muchos años con las madres en la asociación, es decir, en el grupo en el que está y preside Eve. ¿Cómo la describís? ¿Qué enseñanza te dejó ella?
tantísimas. Un montón. Creo que, me llevaría los mismos 12 años que estuve trabajando junto a ella a describirla, ¿no? Hay un cuento muy lindo de Borges que dice que habla de que alguien intenta construir un mapa y que va a ser el mapa tan perfecto a lo que quiere representar, que el mapa termina siendo exactamente la misma dimensión de eso que quiere representar, ¿no? Como si yo quisiera hacer un mapa de Argentina, y bueno, para hacerlo tan perfecto sería la Argentina, ¿no? Un poco sería así, me llevaría la misma cantidad, pero la cantidad de enseñanzas sobre todo están vinculadas a lo que tiene que ver con Eve, ¿no? A no claudicar, a todo el tiempo asumir la tarea de manera colectiva, a dejar siempre de lado los intereses personales en virtud de los intereses colectivos. Eve es una persona que, pese a lo que muestran los medios de comunicación, que también es una persona muy tierna, una persona muy sensible, y está en todos los mínimos detalles, no solo de sus compañeras, sino también de todos los que trabajan junto a ella y del resto de la sociedad, porque hay cantidad de acciones que son que no tienen una cobertura periodística, pero que las emprenden, por supuesto, sin prestar atención a esas cuestiones. Claro, entonces las enseñanzas son múltiples, son cotidianas y tienen que ver también en cuestiones políticas con esta decisión tan firme de las madres de no dar por muertos a sus hijos, de socializar la maternidad, de sentirse madres de todos y de todas, no de su propio hijo desaparecido o hija desaparecida. Así que son enseñanzas permanentes, cotidianas, que son todo un desafío poner en juego, ¿no? Sí, la verdad que son un ejemplo, porque más allá de la mala prensa que se le puede hacer desde algunos sectores, ¿no? De esto de cuánto tiempo se estigmatizó con... Bueno, hasta el mismo Macri hablaba del curro de los derechos humanos, ¿no? Y eso realmente es muy dañino, porque el trabajo que han hecho las madres, creo que es un ejemplo de lucha, y de que siempre buscaron justicia, no buscaron venganza, buscaron justicia. Porque totalmente, la diferencia, totalmente de acuerdo. Y los genocidas tuvieron un juicio con las garantías del debido proceso, ¿no? O sea, qué diferencia. Y ellas siempre buscaron eso, no buscaron vengarse o, totalmente. Bueno, si a mi hijo lo torturaron, quiero que los torturen igual. Eso también es importante que los oyentes lo entiendan, ¿no? Cuando se busca realmente la justicia. Y son un ejemplo de eso, justamente, de no claudicar, de seguir adelante, de a pesar de todo, de todas las contras, de no abandonar la lucha. Y bueno, acá mi compañero Gabriel te quiere hacer una pregunta, Luis. ¿Cómo no? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Te hago una consulta, digamos, y puede ser extendida generacionalmente. Acá tenemos también a Mati, un compañero en comunicación que tiene 22 años. Recién citabas a Borges y nosotros hoy hablamos de Oesterheld, de lo que fue el impacto del Eternauta, y también hablamos de Rodolfo Walsh, digamos, también no hablamos tanto de la literatura de él, pero me gustaría que vos, desde tu lugar de profesional de la comunicación y también como compañero militante, ¿cuál fue la literatura que a vos te influyó como para procesar el tema de lo que fue la última dictadura militar? ¿Qué literatura recomendás? O bien, ¿qué te impactó a vos? ¿Y qué le dirías a los nuevos jóvenes? Lean esto, o a mí me impactó esto. Bueno, la verdad que es muy interesante poder hacer ese ejercicio introspectivo de pensar. Me parece, bueno, por supuesto, Rodolfo Walsh es la obligación de nombrar, ¿no? Justamente ayer se cumplió un nuevo aniversario de su desaparición, tras la publicación de la carta abierta a la Junta Militar, que, como la definió García Márquez, es la obra cumbre del periodismo universal, digamos. No hay en la historia del periodismo, me parece, un documento de semejante naturaleza, que además, hay que decir, no salió publicado en ningún medio, ¿no? Lo cual también nos deja... Claro, Walsh, para el desprevenido, digamos, o al que no conoce, Walsh dejó esa carta puerta por puerta, ¿no? Tenía algunas cartas para distribuir en el 77, y él en el día del aniversario dejó puerta a puerta ese texto, digamos, ¿no? Qué increíble, qué épica, ¿no? Esa forma de poder comunicar. Tal cual. Totalmente, muy, digamos, él escribe esa carta al año, donde está sintetizada no solo la profundidad en términos de cantidad de desaparecidos, sino también esto que decía, ¿no? La transformación social a partir de llevadas a cabo por la dictadura. Hay una síntesis brillante respecto de las distintas dimensiones del proceso genocida,
y bueno, la empiezan a repartir puerta por puerta y también enviar por carta a direcciones azarosas, y en ese marco, repartiendo esa carta, es que es embestido, secuestrado y desaparecido el 25 de marzo del 27 en la esquina de Entre Ríos y San Juan, en la ciudad de Buenos Aires, donde hay también distintas homenajes y recordatorios a su vida. Bueno, por supuesto también Pacu Rondo, Juan Gelman, sí, Eduardo Galeano. Me parece que la literatura es vasta, y por supuesto también otras literaturas que van más allá de autores que quizás yo no me abordo, que han sido muy cuestionados por su ante la dictadura, si bien al final de sus días la condenó, pero bueno, se le critica el almuerzo que tuvo con Videla, donde no reclamó como hubiera sido debido respecto a los desaparecidos, pero me parece que también en sus textos aparece una dimensión de profundidad que tiene que ver con enriquecerse para también fortalecer esas miradas. Disculpame, ¿qué autor citaste en esto? ¿Por qué no te puedo escuchar? Borges. Borges, digamos, qué interesante, ¿no? Porque Borges siempre tuvo como una especie de bueno, muchos dicen que no ganó el Nobel porque apoyó deliberadamente la dictadura de Pinochet, ¿no? O sea, digo, totalmente. Pero claro, al mismo tiempo Borges como autor, ¿no? Lo que aportó también a valorar la memoria, ¿no? Él trabajaba mucho sobre ese tema. Sí, era uno de sus tópicos más recurrentes. Bueno, su calidad, digamos, como autor, como escritor, es indiscutible, digamos, ¿no? Pero qué interesante que lo digas vos, que estás tan relacionado, ¿no?, con derechos humanos, y le des una altura a Borges cuando hablamos mucho con Maca y con los compañeros acá de la cultura de la cancelación, de decir no leas esto porque tal autor tuvo esta opinión política, etcétera. Vos te abstraes de eso y aún así, y vos que estás como mucho más comprometido, digamos. Sí, es que bueno, yo soy borgiano, digamos, leo un cuento de Borges, me parece que está en un nivel superior, digamos, a cualquier otra cosa que cualquiera pueda leer, ¿no? Claro, totalmente. Claro. Bueno, tenemos la misma pasión porque acá hablamos mucho de Borges, es un poco mi obsesión, digamos, pero digo... Acá el compañero siempre lo trae a Borges. Sí, y hay compañeros que no les gusta Borges justamente porque era conservador o qué sé yo, y digo, no hay mejor manera que apropiarse del autor. Más allá de Borges, digamos, la obra de él es exquisita en todo sentido. Totalmente. Bueno, yo acabo de leer un librito en el verano que también justamente salió por Marea, que se llama El Palabrista, que es Borges visto y oído, que son todas las frases de Borges en diversas entrevistas. Claro, vos lo lees a Borges opinando de política y sí, es revulsivo, digamos. Claro. Nadie, digamos, yo no comparto ahí ni las comas, ¿no? Pero en términos de ficción, cuando escribe literatura, bueno, me parece que me enriquece, por lo menos a mí lo que me sucede es me enriquece su lectura, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Bueno, estamos viendo, la verdad que... acá mi compañero quiere hacer una pregunta. Una última consulta, Luis, ¿cómo estás? Matías Gonzalo te habla. ¿Qué tal, Matías? Un gusto. Mi consulta va a, justamente, yo no fui contemporáneo al golpe de Estado y a todo lo que se vivió. Mis padres fueron muy chiquitos cuando sucedió, creo que tenían 4 o 5 años cuando empieza el golpe. No quiero matarlos con la edad tampoco, porque seguro están escuchando. Pero sí considero que han pasado 45 años, más de 45 años y van a pasar 50, y van a pasar 60, y van a pasar 70, y indudablemente por una cuestión lógica de la vida, los y las protagonistas de todo esto, los que lo han vivido en carne propia, deberán dejarle el legado a las personas que siguen. ¿Cómo ves la responsabilidad, cómo ves la tarea que hay que realizar a futuro para que las generaciones futuras sepan lo que pasó, lo entienden, lo traigan a la mesa y que bueno, que nunca más se repita y que realmente el nunca más sea una consigna obligatoria a cumplir de acá a futuro? Muy interesante la pregunta, Matías. Me parece que es un desafío que tenemos que construir entre todos y todas también, ¿no? Porque es una construcción colectiva para que eso permanezca vivo. Me parece que ahí las madres en general, los organismos, tienen una labor que a mí me merece el mayor de los reconocimientos porque interpelan mucho a la juventud, ¿no? Siempre las madres, yo por estar cerca de ellas durante mucho tiempo lo viví, la interpelación, el diálogo que tienen. Eve va a una escuela secundaria y es, digamos, Mick Jagger, digamos, ¿no? Todo el mundo se le tira encima, le aplaude, la abraza, hay mucho... Sí.
mucha ligazón ahí. El otro día en la marcha estaba lleno de jóvenes, de chicos, de niños, y me parece que es un desafío que tenemos que construir entre todos y todas, pero como yo creo que cuando uno habla del golpe, habla del pasado, habla del presente, indudablemente habla del futuro, porque el futuro, por definición, es incierto, ¿no? No sabemos si mañana va a llover, si los veranos van a seguir siempre cálidos como son, si seguirán los diarios en papel o no, pero hay algo en Argentina que sí sabemos sobre el futuro, indefectiblemente. Hay algo de lo cual tenemos certeza total, que es que todos los jueves a las 3:30 de la tarde, siempre, en cualquier circunstancia, va a haber alguien en Plaza de Mayo para decir todo lo que eso significa, que es que no nos han vencido. Ay, qué lindo, me emociona. Excelente. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo por esta charla. Y quería preguntarte, estás en radio, ¿no? ¿Los domingos? Estoy en radio, sí. Estamos con Emanuel Rodríguez en el Destape de Radio, haciendo ahora los domingos al mediodía un programa que se llama Fuera de Contexto, que tiene que ver con entrevistas. Convocamos a una persona y la entrevistamos durante una hora para tener ese privilegio de la charla, de la conversación sobre determinados temas. Excelente. ¿Qué hora? ¿A las 13 puede ser? Domingo a las 13. Sí. A las 13. Bien. Bueno, invitamos a escuchar El Destape y bueno, y este libro también que es maravilloso, se los recomiendo que lo lean. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. Por favor, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por el interés, por difundir estas temáticas y también por las preguntas que realmente fueron muy oportunas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Quedamos en contacto. Hasta la próxima. Un abrazo. Abrazo. Bueno, estábamos hablando con Luis Sarranz, periodista, licenciado en Comunicación y magíster en Comunicación y Derechos Humanos, y autor de este libro que tenemos aquí, No nos han vencido, 45 años del golpe. Hermosa charla, y bueno, ya se nos pasó las 12, así que nos vamos a un cortecito, que en el próximo bloque, quédense porque en una entrevista